Entonces, vamos a iniciar. El día de hoy lo que vamos a estar viendo es una introducción a todo lo que sería Apache Spark. Como hemos visto, todo lo que serían las bases de datos distribuidas, casi todas están dentro del ambiente de NoSQL. Y casi todas están dentro de lo que se llama código abierto o código libre. Y el proyecto Apache Spark es uno de ellos. De hecho, la mayoría de los componentes que están relacionados con las bases de datos NoSQL, casi todas están relacionadas en alguna forma con lo que sería Apache, como es el caso de Spark. Spark, como lo vamos a ver más adelante ya con más detalle, es precisamente una opción que se ha dado para poder tener todo lo que sería una aceleración en cuanto al procesamiento de datos, que no sea únicamente con MapReduce, sino que sea con otros tipos de formas de estar generando el procesamiento, para tener un procesamiento mucho más acelerado y tener resultados casi que en tiempo real. Aquí les estoy dejando una serie de referencias que son las presentaciones originales, donde parte de lo que está incluido en esta presentación se está tomando, donde incluso ustedes empiezan a buscar en este momento en internet y pueden buscar en cualquier navegador, pueden buscar todo lo que sería Apache Spark y le van a aparecer diferentes opciones. Algo que les va a aparecer también sería una conferencia que se genera anualmente, que es conocida como el Apache Spark Summit, donde primero se ve todo lo que serían los aspectos relacionados con Apache Spark, y la otra parte que está es de que ustedes pueden incluso descargar el contenido de esas presentaciones. De hecho, vamos aquí a anotárselos por si quieren conocer. Es el Apache Spark Summit. Dentro del Apache Spark Summit van a encontrar una serie de presentaciones, más que todo de casos de la vida real, casos de uso. Y dentro de esos diferentes opciones, ¿qué es lo que van a poder tener? Van a poder ver precisamente cómo es que se puede empezar a utilizar el Apache Spark, pero ya en la vida real. Dentro de esto, el siguiente Apache Spark Summit va a ser ahora en Europa, específicamente en Ámsterdam, y el otro Apache Spark Summit, que fue en San Francisco, acaba de pasar. Ustedes pueden ingresar ahí y dentro del Apache Spark Summit van a encontrar una serie de presentaciones que están compartidas, y casi todas las presentaciones van a encontrar una descripción y algunas están también grabadas y pueden descargar el material. Entonces, eso es para que, si ustedes están interesados, puedan buscar mayor información acerca de lo que sería Apache Spark en esta información. También tenemos aquí todo lo que sería la parte de Apache Spark. Ustedes pueden ingresar al sitio oficial dentro de lo que sería Apache, y dentro de Apache van a encontrar toda la información. Dentro de esa información van a encontrar primero las opciones para poder descargar el Apache Spark y poder instalarlo dentro de sus instalaciones. Aquí el Apache Spark, como les dije anteriormente, es un proyecto open source. Está creado originalmente para que pueda ser ejecutado en Linux y que sea un complemento de Hadoop. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense el Apache Spark como un complemento adicional a todo lo que sería una instalación de Hadoop que ustedes tengan ya dentro de sus instalaciones. E igual pueden ingresar ahí al link que les aparece para que ustedes puedan ver todo lo que serían los diferentes aspectos de su configuración. Dentro de estas opciones que estamos mostrando acá,
¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cuáles son las diferentes, estamos viendo cuáles son los diferentes clientes o las diferentes empresas que están utilizando el Apache Spark. Dentro de estas tenemos empresas grandes como lo que sería Yahoo, tenemos a Cloudera, tenemos al mismo Hortonworks, que de hecho la demostración que la vamos a hacer es precisamente con la máquina de Hortonworks en la HDP, que ya viene en su versión más reciente, que es la versión 2.3, ya viene con todo lo que sería el Apache Spark preinstalado. Igual tenemos MapR, que es otra de las empresas grandes para manejo de Big Data, también está con la posibilidad de poder ejecutar Apache Spark. Otro de los grandes propulsores o grandes que dan soporte, o las empresas que dan soporte al Apache Spark, está el Amazon Web Services. Entonces ven de que tenemos una serie de empresas bastante grandes que también participan de todo lo que sería este proyecto y que me permite poder hacer uso de la misma. Una ventaja que tiene este tipo de herramientas es que al tener un soporte de empresas tan grandes como las que mencionamos aquí anteriormente, tenemos la seguridad de que si esas empresas lo están utilizando, van a poder estar dándole soporte al proyecto, porque recuerden que es un proyecto abierto y que nosotros tenemos que tener algún tipo de uso y soporte dentro del mismo. Entonces, como vemos, ya es bastante utilizado. Y vamos a pasar a todo lo que sería una introducción a lo que es Apache Spark. Como les dije anteriormente, el Apache Spark no es una versión modificada de Hadoop, sino que está relacionado con Hadoop. Dentro de poco, en unos slides, los vamos a poder ver la relación entre los diferentes componentes. ¿Qué es lo que pasa con Apache Spark? Primero, es un proyecto independiente. Está pensado para que me permita hacer consultas y resolución de análisis de datos de forma rápida y es una alternativa a todo lo que sería el MapReduce. ¿Cómo lo logra esto? Lo logra mediante el uso de todo lo que sería almacenamiento en memoria. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? Al Apache Spark, lo que puede permitir es, como una base de datos distribuida, se pueden imaginar como una base de datos distribuida que ejecuta en memoria, que tiene diferentes fuentes de datos y que se integra con Hadoop. Vamos a ver más adelante que se puede integrar con diferentes formatos de datos, ya sea archivos, puede integrarse con Hive, puede integrarse con diferentes aspectos que ustedes pueden estar utilizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, como vemos acá, nos dice que puede ser desde 40 hasta 100 veces más rápido que Hadoop. En este caso, sería más rápido que Hadoop, pero enfocados en lo que sería la resolución de consultas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es más rápido en cuanto a lo que sería la resolución y procesamiento de las consultas. No tanto cuando estamos trabajando con datos altamente masivos de todo lo que sería Hadoop, porque recuerden, aquí el Apache Spark lo que él trata es de llevar algunos tipos de almacenamiento y explotar la memoria de los nodos que nosotros tenemos. ¿Cuál es la ventaja que nosotros vemos con el Apache Spark? Primero, al ser en memoria nos permite tener un procesamiento más rápido y además otra de las opciones que tiene es que permite poder leer datos y escribir resultados de los datos a cualquier sistema soportado por Hadoop. En este caso, podemos tener fuentes de datos como HDFS, como es lo que les voy a mostrar ahora precisamente. También están las fuentes de datos de HBase y Hive. De HBase y Hive para que nosotros podamos empezar a utilizarlo. Y otra de las opciones que tenemos es leer archivos de secuencia. Tenemos diferentes formatos que nosotros podemos estar alimentando Spark con él. Entonces, eso es una de las principales ventajas. Además de tener la velocidad, que eso es algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Algunos detalles. Primero, el Spark es conocido o caracterizado por ser un clúster
de computación, o sea, un clúster de cómputo sencillo, expresivo y realmente rápido, que esa es la principal característica que tiene, es que sea totalmente rápido y que permita, como lo pueden hacer, ser integrado con las instalaciones existentes de Apache Hadoop. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Primero, vamos a ver, tenemos que es hasta 100, de 10 a 100 veces más rápido de que el procesamiento de almacenamiento en memoria. Es completamente eficiente. Además, tiene algo interesante. Hay menos código. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de bases de datos que están distribuidas, bases de datos que están en un ambiente como el de Hadoop o el de Hive, tenemos algunos detalles, que es la cantidad de código que nosotros tenemos que escribir para poder generar alguna solución. Dentro de esto vamos a ver de que el Apache Spark tiene un API que está basado en Java y precisamente utiliza Scala. Scala lo podemos ver como un lenguaje de programación, una forma de programación en donde nosotros vamos a poder expresar mediante ese lenguaje, que es una notación ya especial, para poder ejecutar trabajos paralelos en memoria de Spark que se están alimentando de HDFS, que sería el sistema de archivos de Hadoop. También tenemos lo que sería poder hacer consultas desde Python y por supuesto que existe un shell interactivo, que es el que voy a utilizar ahora más adelante para poder hacer la demostración. Entonces ven de que tenemos precisamente lo siguiente. Recuerden, Apache Spark es un complemento de Hadoop que ejecuta consultas en memoria y que está diseñado primero para tener resultados de forma rápida. Ese es su principal objetivo. Vamos a ver aquí un poco de historia. Dentro de esa historia que vamos a estar viendo, vamos a ver primero que primero empieza en el 2008 dentro de Yahoo, donde genera todo lo que sería el equipo de Hadoop, empieza con todo lo que sería la colaboración con Berkeley y que para el año 2009 se empieza a generar un ejemplo de Apache Spark, específicamente para Nexus, que es un programa que está dentro de lo que sería Yahoo. Y dentro de las otras opciones que nosotros tenemos es que ya después, 2 años más adelante, Spark se empieza a generar. Hay una medida de publicidad que dice desde que lleva más de 2 años de ventaja con respecto a las opciones de Google. Ya en el 2012, Yahoo empieza a trabajar con Apache Spark y con Shark. Dentro de poco vamos a ver todo lo que sería Shark, que es como, digamos, como un complemento a Spark. Entonces aquí estamos hablando de diferentes complementos. Estamos hablando de Hadoop, estamos hablando de Spark y después de Shark, que son diferentes formas de estar manejando bases de datos que son distribuidas y que me permiten hacer manejo grande. Algunos de los usuarios que ya están utilizando Apache Spark, primero tenemos Foursquare, de los más conocidos, tenemos Yahoo, tenemos Cloud, la Universidad de Princeton, la Universidad de Berkeley en California. Entonces tenemos diferentes empresas que ya empiezan a utilizar el Apache Spark como parte de sus soluciones. Como les dije anteriormente, dentro de todo lo que sería que teníamos específicamente el Shark. El Shark es otro proyecto que es un porting, se portó todo lo que sería Apache Hive para que se pueda ejecutar sobre Spark. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Permite poder hacer que los datos existentes de Hive sean compatibles en cuanto a metadatos y consultas con HiveQL y además con los archivos UDF. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poder tener la capacidad de poder hacer consultas con HiveQL mediante Shark sobre información que está almacenada en Apache Spark, que está sirviendo como caché en memoria de la información que está almacenada en HDFS. Entonces ven que tenemos una serie de componentes que están relacionados entre ellos. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver.
El Spark, como pueden ver, empezó en el año 2009, Shark empezó en el año 2011, todo lo que sería la parte de desarrollo en modo alfa está en el 2012. Como les decía anteriormente, estos son proyectos que están bastante recientes que específicamente van a poder tener un impacto dentro de todo lo que serían los aspectos actuales de procesamiento de datos. Entonces, a pesar de ser aplicaciones relativamente jóvenes, por ejemplo, si lo comparamos con Oracle, que está iniciado desde los años 80, podemos ver de que estos son proyectos que están relativamente bastante nuevos, pero que sí están teniendo un gran impacto en la industria porque están acelerando todo lo que serían los resultados de los procesamientos de los datos. Spark en este momento está siendo utilizado como lo vimos anteriormente, por gran cantidad de empresas, pero algo importante es que tiene soporte por las diferentes distribuciones de Hadoop. Por ejemplo, todo lo que sería Hortonworks nos permite poder hacer una distribución o una instalación de Apache Spark. De hecho, en la versión 2.3 ya viene lista para tener el Apache Spark. Otra de las opciones que nosotros tenemos es que nos permite precisamente utilizarlos con Cloudera, y por supuesto, si ustedes desean, pueden utilizarlo con la versión estándar o la versión pura de Hadoop que esté disponible en el mercado. Entonces tenemos esas diferentes opciones que nosotros podemos tener. Primero, ¿por qué es que se empezó a generar todo lo que sería el Apache Spark y relacionado primeramente con Hadoop? Primero, desde que se inició con Hadoop, el hardware ha cambiado. Cada vez tenemos servidores con más memoria RAM y además tenemos redes todavía mucho más rápidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? El ancho de banda de los discos, por ejemplo, que es donde se almacena la información en HDFS, que es en discos normales, en discos mecánicos, ¿qué es lo que pasa? La velocidad de esos discos, conforme ha pasado el tiempo, se ha mantenido constante. Por ejemplo, los discos de 5400, 7200 revoluciones por minuto, ustedes todavía lo pueden encontrar. Es de lo más común que puede venir ahora en las diferentes máquinas que ustedes compren. Ya si compran servidores mucho más caros, o sea, ya servidores ya hechos para producción de los normales, van a poder encontrar discos de 15.000 revoluciones o más, o de 18.000 revoluciones, ya tener una tecnología más rápida. Pero hay que recordar que a pesar de que vamos a tener esas posibilidades de discos duros más rápidos, recordemos que todo lo que sería el Hadoop está hecho para poder, o su idea principal es poder ejecutar en el hardware normal, que no tengamos que invertir en discos duros especializados ni en interfaces especializadas, sino que en discos normales. Entonces, aquí es cuando viene la necesidad de poder acelerar ese procesamiento, poder acelerar todo lo que sería la parte de la administración de esos datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder estar haciendo? Vamos a poder ver precisamente que el ancho de banda de los discos no se mantiene al día con respecto a las demandas de procesamiento de datos y de paso de información, así que una opción natural es poder tenerlo en todo lo que sería en memoria. Precisamente, otra de las iniciativas o otra de las orígenes que ha tenido el Apache Spark es precisamente la velocidad que tiene MapReduce. ¿Por qué? Porque MapReduce, recuerden, está hecho para procesamiento por lotes, está pensado en que yo ejecuto un trabajo y después que se ejecute ese trabajo vamos a tener algún resultado en algún momento leyendo y procesando los datos en disco. Sin embargo, en algunos escenarios no es suficiente poder hacer eso, sino que necesitamos tener una solución todavía mucho más rápida. Es aquí cuando empieza la necesidad de poder tener un sustituto a todo lo que sería el MapReduce. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Nosotros tenemos aquí que el Apache Spark lo que me permite es poder tener diferentes formas para su desarrollo. ¿Qué es lo que nosotros podemos tener? Podemos tener específicamente streaming de datos, podemos tener SQL,
todo almacenado en memoria y tener una variante de todo lo que sería el MapReduce, en donde nosotros vamos a poder tener User Defined Functions para poder utilizar los diferentes contextos. Otra de las opciones que tiene el Apache Spark es precisamente que es fácil de utilizar, tiene una expresión bastante sencilla y coherente que ustedes pueden empezar a utilizar conforme estén trabajando con él. Vamos a ver un poco más aquí de detalles. Dentro de esos detalles que nosotros tenemos es que vamos a tener aquí algo interesante. Primero, el Apache Spark, como lo vimos anteriormente, está enfocado a tener diferentes historias o casos para procesamiento de datos que sean mucho más rápidos, pero hay que distinguir, tiene sus límites. Por ejemplo, ustedes no van a almacenar un clúster de 1 petabyte en memoria. Sería bastante los recursos que van a tener que invertir. Entonces, tiene sus límites. El límite sería hasta la cantidad de memoria que ustedes tengan disponible, puesto que no es muy común que ustedes ya tengan máquinas que tengan, por ejemplo, en commodity hardware, que tengan 1 tera de RAM. Digamos, no es tan común. Usualmente ese hardware es todavía mucho más caro. Entonces, lo podemos ver como una solución intermedia para poder acelerar ciertos cálculos. Por eso que se dice de que Spark lo que es un complemento de Hadoop, no es ninguna sustitución de Hadoop, sino que nos permite precisamente a complementar Hadoop en algunos puntos. Precisamente en cuáles puntos, en los puntos en aquellos necesitamos acelerar las consultas. Y lo que hace es de que Apache Spark empieza y al estar compatible o integrarse con Hadoop, empieza a aprovechar todo el ecosistema precisamente ya desarrollado para Hadoop. Dentro de esto tenemos que permite poder cargar datos que ya están almacenados en todo lo que sería el HDFS de Hadoop. Eso es importante. Otra de las ventajas que tiene es que puede integrarse o consumir información que está almacenada en el HCatalog, recuerdan, de HBase. Además de que permite y aprovecha los formatos de entrada y salida de datos que ya están desarrollados para Hadoop. Entonces pueden ver por eso es que se dice de que el Apache Spark no es más que un complemento de Hadoop, no lo está sustituyendo. Es como que si ustedes vinieran y incluyen un engine o un motor de procesamiento de datos en memoria precisamente dentro de Hadoop. Eso es lo que se está logrando mediante todo lo que sería el Apache Spark. Acelerar las consultas, acelerar los diferentes escenarios mediante la inclusión de almacenamiento y procesamiento en memoria. Ahora vamos a entrar a ver algunos de los conceptos que son importantes a la hora de estar hablando de Apache Spark. El primer concepto que nosotros tenemos acá es que Apache Spark se basa en 2 pilares fundamentales. Uno serían los Resilient Distributed Datasets y las operaciones. Lo que serían los RDD o los conjuntos de datos distribuidos, lo que nos permite es tener una colección de objetos que están propagadas en un clúster. Imagínense en un clúster hablando de 5 nodos, 6 nodos, 20 nodos, la cantidad de nodos que ustedes quieran, y cuya información está almacenada, o sea, el RDD, como es conocido, está almacenada ya sea en memoria o está almacenada en discos. ¿Cómo se logran construir los RDD? Los RDD se van a alimentar de diferentes fuentes de datos. Una de ellas puede ser el HDFS, que nos permite precisamente poder estar haciendo las diferentes cargas de la información. Una vez que esa información está cargada, ya tengo el RDD disponible, usualmente va a estar en memoria, y sobre ese RDD, que ya es la unidad base de la carga de datos, voy a empezar a hacer todo lo que serían las consultas. ¿Cuáles consultas o transformaciones puedo hacer? Voy a tener algo que se llama mapeo, filtrados, agrupaciones. También voy a tener operaciones básicas como lo que sería el count. Entonces ven de que la base, como recuerden, es el RDD. Eso que no se les vaya a olvidar, esa es la base que nosotros tenemos a la hora de estar utilizando
lo que sería Apache Spark. Aquí tenemos algo que sería para recordar cómo es que funciona el HDFS. En el HDFS o el Hadoop File System, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos una entrada, tenemos que se lee de esa información, después se viene y se escribe dentro de todo lo que serían los datos y se va a generar un resultado. Eso es lo que nosotros tenemos usualmente. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? La lectura usualmente va a ser lenta debido a los procesos de replicación de datos que ya son propios de todo lo que sería el Apache Hadoop y del HDFS. Además de que estamos teniendo aquí interacción a través de disco. Tenemos ese problema. Tenemos discos que están siendo utilizados y que me va a generar un problema de I/O, o sería un problema de entrada-salida. Si los discos son lentos, entonces todo lo que sería el procesamiento de los datos es lento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a presentar ahí? Vamos a sustituir todo lo que sería el HDFS que está en disco. Vean aquí, lo estamos sustituyendo por otra capa, que en este caso la capa es una capa que está en memoria. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Una capa que está en memoria. Si ustedes ven aquí, tenemos la entrada. Tenemos la entrada de los datos. Una vez que tenemos esa entrada de datos, tenemos aquí la primera capa. Vean que la primera capa que nosotros vemos aquí es precisamente la parte de la memoria. Tenemos la entrada de datos. Esa entrada de datos va a ser subida a memoria. Vamos a hacer algún tipo de transformación que sea necesaria. La podemos dejar otra vez en memoria. Cuando vamos a hacer las consultas, vamos a poder venir y cargamos datos. Como pueden ver aquí, se están cargando datos. Estos van a estar en memoria. La otra parte que es importante resaltar es todo lo que sería la parte que está repartido en memoria. Recuerden que es un RDD. Entonces, el RDD es la unidad de Resilient Dataset distribuido que vamos a tenerlo distribuido en la memoria de los diferentes nodos. Una vez que nosotros tenemos aquí esas memorias ya llenas con los RDD, vamos a poder empezar a hacer consultas. Lo que pasa acá con las consultas, precisamente, es que se obtienen resultados y debido a que nosotros tenemos esto en memoria, vamos a obtener resultados todavía mucho más rápidos, porque es procesamiento en memoria. ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Vamos a tener resultados que son precisamente desde 10 a 100 veces más rápidos que el almacenamiento en disco normal. Precisamente porque los datos que se están consultando o los RDD están en memoria y están distribuidos. Así que se pueden imaginar esto como una modificación a todo lo que sería el HDFS. Si nos vemos aquí, este es el modelo normal que nosotros teníamos acá, pero cuando nosotros vemos aquí el cuello de botella, ¿dónde estaba? Estaba en los discos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vean que aquí es de disco. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo es precisamente sustituyendo estos elementos por elementos que estén en memoria para poder venir y resolver las consultas de forma más rápida. Vamos a ver aquí lo que sería algunos de los componentes que están relacionados o que son parte de todo lo que sería el Apache Spark. Primero tenemos el Apache Spark como la base que nosotros vamos a tener. Es la base que nosotros tenemos. Sobre el Apache Spark vamos a tener una serie de bibliotecas, herramientas o componentes que están relacionados. Uno de lo que sería el Spark SQL
para poder hacer consultas. Si queremos hacer manejo de streaming de datos, está toda la parte de Spark Streaming. Para el aprendizaje automático tenemos una biblioteca que es el Machine Learning. E igual para todo lo que sería el manejo de relaciones con base en grafos, tenemos el GraphX, que es otro de los aspectos. Entonces, estos son de los componentes principales del Spark. Si vemos aquí un poquito más adelante, vamos a ver de que Spark va a tener una serie de fuentes de datos. ¿Qué fuentes de datos va a soportar? Va a soportar las diferentes fuentes de datos, como lo que sería Hadoop, precisamente. Hadoop con su HDFS va a poder interactuar con todo lo que sería, aquí tenemos Hadoop, poder interactuar con todo lo que sería Cassandra como fuente de datos, Mesos como fuente de datos, el Apache HBase como fuente de datos. Entonces tenemos diferentes opciones para poder estar administrándolo. Si vemos aquí un poquito más a detalle, aquí vemos la forma en que nosotros vamos a tener todo lo que sería el Apache Spark y su relación con todo lo que sería el HDFS. Dentro del HDFS podemos ver aquí que el almacenamiento va a estar en disco. Y en ese disco tenemos el almacenamiento basado en HDFS o en HBase. Sobre eso va a estar ejecutando el sistema operativo Yarn, que es conocido como Yarn Operating System, que es la versión 2.0 de Hadoop, que tenemos un administrador de procesos. Hasta ahí no hay ningún problema. Esa es la ejecución del Yarn. Ahora sí, vamos a ver dónde es que entra el Apache Spark en este momento, en este punto. ¿Dónde va a ingresar? Va a ingresar precisamente acá. Dentro del clúster se va a seguir ejecutando todo lo que sería hacer Hadoop. Y el Hadoop se va a encargar de todo lo que sería el procesamiento, pero el procesamiento en lotes, que sería el normal. Entonces, ¿cómo es que funciona? Digamos, el procesamiento en lotes, usualmente se viene acá una petición, va a llegar aquí a el Hadoop para hacer el procesamiento en batch, va a ser comunicado a todo lo que sería Yarn para todo lo que sería la administración de los recursos. Y dentro de la administración de los recursos va a decir, necesito procesar datos, entonces aquí está la información. ¿Cómo cambia esto? Esto va a cambiar precisamente cuando nosotros empezamos a hablar un poco de todo lo que sería el Apache Spark. Si hablamos del Apache Spark, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir primero una serie de consultas. El Apache Spark ejecuta como un proceso dentro de Yarn. O sea, es un complemento, es un componente más que va a poder ser ejecutado dentro de Yarn. Y algo interesante, ahora sí, él se va a alimentar precisamente de HDFS y de HBase, que es el almacenamiento que es el que gobierna este formato de discos. Sin embargo, aquí tenemos que agregar un componente adicional, que es precisamente la memoria. Nosotros vamos a tener aquí que en algún momento nosotros vamos a decirle a el Apache Spark, cargue los datos y envíelos a memoria, formando algo que se llama el RDD o el Resilient Distributed Dataset. Una vez que esos datos están en memoria, vean que sigue ejecutando dentro del ecosistema de Hadoop. Ahora sí voy a poder empezar a hacer todo lo que sería consultas de Spark, que dentro de Spark vamos a poder ver todo lo que sería la parte de los aspectos que ya están en memoria. Se les pueda estabilizar. Como podemos ver acá, dentro de lo que sería el Spark, tenemos algunos componentes. Dentro de esos componentes
¿Cuáles son los que están disponibles? Tenemos precisamente las aplicaciones que nosotros vamos a tener acá. Las aplicaciones van a empezar a utilizar el API. Dentro de ese API vamos a poder ver algunos aspectos como lo que sería poder conectarse con la máquina de streaming, la máquina de SQL, de Machine Learning, o con las bibliotecas de Scala o de Python para poder hablar con todo lo que sería el Apache Core. Una vez que nosotros tenemos esto, recuerden que el Apache Spark está ejecutando dentro de Yarn, que es todo lo que sería el administrador de recursos de Hadoop. Entonces viene dentro del administrador de recursos y él va a tener acceso a todo lo que sería el almacenamiento. Vean que esas son las diferentes capas. Si vemos aquí más adelante, ya vemos aquí un poquito más de detalle, donde podemos ver todo lo que serían los aspectos precisamente de Spark, pero ejecutando dentro de Hortonworks, donde nosotros tenemos las aplicaciones. Dentro de las aplicaciones vamos a tener aspectos adicionales acerca de cómo lo que sería el gobierno de los recursos a través de Yarn, que sería el sistema operativo de Hadoop, que es todo lo que sería la administración de los recursos del clúster. Tenemos el almacenamiento, que es el HDFS, y además tenemos aspectos adicionales como lo que sería el manejo de seguridad y las operaciones. Entonces ven de que tenemos aquí las diferentes opciones. Aquí es como lo tenemos dentro de todo lo que sería Hortonworks. Pero también se puede integrar dentro de Cloudera. Aquí vemos precisamente la integración o la interacción que hay de Spark con todo lo que sería Hortonworks. Si ustedes ven, aquí estamos mostrando todos los diferentes componentes que hay de el Hortonworks. Por ejemplo, el Peak, Hype, hcatalog. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener diferentes opciones para poder ejecutar Spark como un componente. De hecho, si nosotros vemos la máquina virtual de Hortonworks, dentro de esa máquina virtual vamos a poder ver es precisamente todo lo que sería la parte de las diferentes capacidades para instalar esos componentes, de hecho con Ambari. Cuando hablamos de todo lo que sería la programación en Spark, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener algunos conceptos como lo que serían los RDD o los conjuntos de datos distribuidos, DDRs. También vamos a tener colecciones de objetos. Dentro de esas colecciones de objetos vamos a ver que son los diferentes objetos que están distribuidos. Además que están distribuidos en el caché para poder ejecutar todo lo que serían las diferentes consultas. Y además tenemos una serie de operadores que podemos empezar a utilizar. En caso de que exista algún fallo, vamos a tener una reconstrucción automática de todo lo que sería el clúster y la información. Y otra de las opciones que nosotros tenemos es de que se puede integrar con todo lo que sería el API de Scala, que es precisamente una forma de estar generando procesamiento en paralelo. Si vemos aquí este ejemplo, el trabajo con los RDDs, precisamente lo que vamos a tener es, primero, leer la fuente de datos. Digamos, los RDDs se van a alimentar de una fuente de datos, ya sea
Vamos aquí a resaltarlas. Se alimenta esta fuente de datos. Una vez que tenemos esa fuente de datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder venir y cargar los RDDs. Una vez que cargamos el RDD, le vamos a aplicar una serie de transformaciones, donde una transformación podría ser precisamente hacer un filtro. Y una vez que tenemos ese filtro, podemos obtener los valores. Entonces tenemos esos diferentes aspectos que nosotros tenemos aquí disponibles. Una vez que tenemos esos datos, vamos a poder hacer diferentes consultas. ¿Cómo es lo que vamos a hacer esas consultas? Vamos a tener algo que se llama los bloques de datos para poder ser consultados, que están ejecutando en cada uno de los nodos y que después van a ser procesados por un worker. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Aquí les tenemos un ejemplo de todo lo que sería la minería de datos, pero aplicada a bitácoras de lo que sería un servidor. Primero, lo que hacemos es de que establecer el contexto. El contexto que nosotros tenemos es que tenemos una serie de archivos que están almacenados en HDFS que queremos empezar a procesar y hacer consultas sobre esos archivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí la capacidad de poder empezar a hacer esta información. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo primero que hacemos es que vamos a tener que cargar los archivos de texto con base en el sistema de archivos HDFS. Entonces se hace mediante el comando que se muestra acá a continuación. Se está mostrando el comando. Se está mostrando el comando ahí para cargar los datos. Se está cargando los datos. Después vamos a venir y cargar el RDD. En este caso definimos una variable que sería val, que se llama lines, que va a contener la información del HDFS. Una vez que tenemos cargados los datos, vamos a establecer aquí un filtro. Ese filtro, como lo pueden ver, dice de las líneas, o sea, de la variable que teníamos ahí anteriormente, cargamos esas líneas y decimos que queremos hacer un filtro, que lo queremos cargar son precisamente aquellas líneas que tienen o que contienen en sus datos un mensaje de error. Cargamos los datos. Eso se convierte en lo que se conoce como el RDD transformado. Ahora vamos a poder empezar a hacer un mapeo, que en el mapeo lo que hacemos es que vamos a obtener los mensajes. Los mensajes, lo que decimos es que vamos a dividirlos separados por tab y obtenemos ese valor. Dentro de ese valor que ya está asignado a esa variable, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Podemos filtrarlos. Y aquí le estamos diciendo, filtreme para obtener la cantidad de aspectos o de errores que contienen el string MySQL o MySQL. Una vez que nosotros tenemos esa información, podemos decirle que también podemos manejar esa información en caché. Hacemos la acción y en el momento que nosotros ejecutamos la acción, precisamente lo que hacen es que se dispara una serie de procesos para poder empezar a hacer todas las consultas y obtener un resultado. Dentro de ese resultado, nosotros vamos a ejecutar tareas. Las tareas lo que van a hacer es leer los bloques de HDFS para poder cargarlos en memoria. Se procesan los datos y se tiene en caché. Una vez que se procesan los datos y se tienen en caché, todos los resultados son enviados a lo que sería el driver para poder estar haciendo todo lo que sería la presentación de los resultados al usuario. También puedo venir y ejecutar otro filtro, por ejemplo, que sería que me obtenga toda la información, pero en este caso de todos aquellos que tengan en la parte de PHP y que me los cuente.
Igual lo que va a pasar es que la misma idea, se van a ejecutar las tareas, solo que vean de que ahora ya no está leyendo desde HDFS, sino que está leyendo precisamente desde el caché. Tenemos esa diferencia que se ha estado dando con respecto a la versión anterior. Obtengo los resultados y los voy a mostrar. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Vamos a tener aquí un resultado en donde nosotros tenemos una operación mucho más rápida de todo lo que serían los datos de Hadoop o el procesamiento de los logs. En este caso, presentado por Databricks, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que el caché de los datos que hemos tenido para procesar un log de tamaño de 1 terabyte es precisamente mucho más rápido. Veamos aquí, si se estuviese leyendo esta misma información desde disco, entonces lo que nosotros vamos a tardar son 170 segundos. Pero si se leen desde precisamente caché, lo que nosotros tenemos es que se tarda de 5 a 7 segundos. Entonces vean de que tenemos una mejora bastante considerable en cuanto a lo que sería el desempeño de nuestra ejecución. Precisamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener mejoras aproximadamente de 24 veces menos o 24 veces más rápido los resultados cuando están en caché que cuando están en disco. Ese es uno de los aspectos que nosotros podemos venir y estar mejorando. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? También vamos a tener algo que se llama tolerancia a fallas. Cada vez que se hace una transformación, los RDDs están manejando todo lo que se llama una línea o lineage, donde me permite poder reconstruir los datos en caso de que pase algo. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Nosotros vamos a tener aquí que si los datos originales les hicimos un split, nosotros podemos recordar que se hizo el split para después poder reconstruir la información que se ha dado. En caso de que haya un fallo en el hardware, en caso de que haya un fallo en el sistema, vamos a poder saber de que se estableció dentro de los RDD, se estableció un filtro y que ese filtro va a poder siendo recuperado. Nosotros tenemos aquí diferentes opciones en cuanto al tiempo de ejecución. Son algunos de los diferentes aspectos del tiempo de ejecución. Vemos que conforme se está manejando el caché, por ejemplo, si no tenemos el caché con Spark habilitado, está tardando, digamos que 69 segundos. Con el 25% de los datos en caché, está tardando un 58 segundos. Con el 50%, 41 segundos. Con el 75%, 30 segundos. Y cuando está completamente en caché, tenemos un resultado de 12 segundos. Entonces pueden ver de que la inclusión de Spark dentro de todo lo que sería Hadoop nos permite precisamente poder acelerar todo lo que sería el desempeño. En cuanto a lo que sería el soporte para los lenguajes de programación dentro de Spark, tenemos Python, que igual tenemos aquí una sintaxis que está ya definida para hacer un filtro. Vean que aquí hay algunos ejemplos que nosotros tenemos aquí de todo lo que serían los comandos. El primer comando que sería es el contexto que podamos ejecutar, que sería leer de un archivo. Después que hemos leído de un archivo que se ha guardado en la variable líneas o lines, vamos a decirle lines.filter, donde contenga un error dentro de su contenido. En este caso, lo que dice precisamente es filtre esa información y después les decimos que cuente los resultados. También ese mismo tipo de procesamiento lo podemos hacer en el lenguaje Scala. Con el lenguaje Scala lo que nosotros tenemos es igual, establecemos líneas como una variable, vamos a ejecutar las filas e igual hacemos aquí el filtro. Donde le estamos diciendo es que filtre aquellas líneas que contienen un código de error y después un count. El otro punto que nosotros tenemos es precisamente el Java, donde también podemos hacer
consultas. Dentro de Spark, nosotros contamos con lo que sería un shell interactivo. El shell interactivo lo que nos permite precisamente es poder tener las capacidades de poder empezar a ejecutar comandos y esos comandos que sean soportados por nuestro ambiente. Aquí se le está mostrando un poco de lo que sería el Spark ya en ejecución. Dentro del Spark en ejecución vamos a tener aquí algunos elementos. Vean que la administración es vía web. También si ustedes quieren ya empezar a trabajarlo, el Spark, empezar a utilizar Spark, lo pueden hacer con el HDP o con el Hortonworks, que ya les voy a mostrar dentro de poco. ¿Cómo hace la ejecución de trabajos? El Spark. El Spark lo que me permite es poder ejecutar instancias por cada una de las aplicaciones y ejecuta tareas, ya sea mediante ejecución local o mediante un clúster, dependiendo de cómo esté instalado, ya sea en el ambiente de Mesos o en Yarn. Y accede los datos por medio de un API, en este caso del API de Hadoop. Y la ventaja de esto es que puedo utilizar HBase, HDFS, incluso puedo utilizar el Amazon S3 para poder obtener los datos. Usualmente lo que nosotros empezamos es que este es el flujo que se va a seguir. Se inicia la aplicación o se inicia el código. La aplicación lo que primero que tiene que generar es algo que se llama un contexto. Se genera el Spark Context. Una vez que nosotros tenemos el Spark Context, viene y se tiene que definir. Se tiene que definir si va a ser una ejecución local o va a ser una ejecución en clúster. Si va a ser una ejecución en local, viene y se lee directamente hacia lo que sería el HDFS. Ven, venimos aquí y tenemos aquí la ejecución hacia el HDFS. Si es una ejecución en clúster, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí lo que sería el Cluster Manager. El Cluster Manager lo que va a hacer es empezar a ejecutar una serie de workers que están siendo ejecutados en cada uno de los nodos para que cada uno de esos workers venga y lea del sistema de HDFS o cualquier otro tipo de almacenamiento para poder venir y estar respondiendo la información que nosotros queremos. Entonces tenemos, esa es la opción. Ese es el esquema general. Ya sea ejecución local o información en clúster, almacenando o obteniendo información del almacenamiento de HDFS. Otra de las opciones que nosotros tenemos es precisamente ver un poco más aquí de detalle, que es el Task Scheduler. El Task Scheduler lo que me genera son una serie de tareas y genera un pipeline o una serie de funciones que tienen que ser agrupadas y ejecutadas para poder venir y interactuar con el RDD. Otra de las opciones que nosotros tenemos es que podemos hacer todo lo que sería manejo de particiones, acelerando todo lo que sería la velocidad de los joins. El almacenamiento puede ser en diferentes formatos, ya sea, como han visto, el HDFS o cualquiera de los otros formatos ya establecidos. Cuando empezamos a trabajar con Spark, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo lo que sería dos opciones. Podemos interactuar con lo que sería Spark Shell o con el PySpark. Cualquiera de esas dos consolas vamos a poder empezar a utilizarlas para poder interactuar con el sistema. Recuerden que esto es una adición a todo lo que sería el Hadoop que ustedes ya tienen. Los modos puede ser en un modo con Spark Shell, en el modo local como una fila, como un thread o como un hilo, por ejemplo, o el Spark Shell pero con dos threads. También le puedo decir con el manejo de un master por medio de todo lo que sería Spark Shell, pero a través de un clúster. Tenemos diferentes opciones. Puede escalar desde un solo nodo, dos nodos o tener varios nodos. Para creación de un RDD, en este caso estamos haciendo en Python, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Primero, vamos a crear una colección en Python para poder obtener el contexto de la información.
El primer punto que vamos a ver es la creación o carga de los datos de diferentes formatos. El primer caso va a ser el contexto, el SC. El SC es el contexto que estamos diciendo. Entonces vamos a decirle, ok, el contexto va a ser un archivo de texto que está almacenado local. Puede ser un archivo de texto que está dentro de un directorio, que me traiga todos los archivos de texto dentro de un directorio. O le puedo decir, tráigame la información desde el HDFS. También le puedo decir que me traiga la información, pero desde el Amazon S3. Una vez que nosotros podemos tener acá, podemos decirle, ok, también puedo utilizar como fuente de datos el Hadoop File Format. Entonces yo le puedo decir precisamente cuál es el formato que yo quiero. Eso está solo disponible en este caso desde Java o desde Scala. Aquí tenemos algo que serían las transformaciones básicas. Dentro de las transformaciones básicas, recuerdan que había creado yo 3 contextos de archivos que estaba leyendo. Una vez que están creados esos contextos, vamos a decirles que yo quiero hacer un mapeo. El mapeo de los diferentes números que yo voy a tener acá. Le voy a decir aquí que me calcule números, que me haga un mapeo o que me haga un filtro, donde me traiga aquí. Aquí me estoy haciendo el mapeo para generar lo que sería elevado a la 2, los cuadrados, sería 1, 4 y 9, que serían correspondientes a estos números. También yo le puedo decir que me filtre, donde el módulo por 12 igual a 0, entonces lo que me filtra es el 4. También para cada uno de los elementos que están dentro del mapa o del filtro, yo le puedo decir que haga una operación. En este caso lo voy a estar imprimiendo. Acciones base. Igual puedo obtener los miembros de una colección, puedo obtener los primeros 2 elementos, puedo contarlos, puedo hacer una reducción, puedo hacer y agregarlo a un archivo, etc. Igual tenemos diferentes transformaciones. En el caso de los RDD, él puede trabajar con Key Value Pair, donde tenemos un par ordenado para almacenar la información. Vamos a pasar por esto. Igual, vean aquí tengo un ejemplo, en PETS, SC, que es el contexto, vamos a decirlo, que es una operación en paralelo, que aquí tenemos el Key Value Pair, cat1, doc2, cat2. Es precisamente un Key Value Pair, una colección de Key Value Pair. Después le puedo decir a PETS, reduce by key, en este caso obtiene solo cat y doc. Le puedo decir group by key o sort by key. Entonces tenemos diferentes opciones para poder estar trabajando con los datos que nosotros tenemos dentro de nuestro contexto. Aquí tenemos otra de las opciones, un ejemplo, que sería el clásico contar palabras. Si ustedes ven aquí, lo que está diciendo primero es estableciendo una variable que es de tipo que se llama líneas. La variable líneas está leyéndose de un archivo que se llama hamlet.txt. Y después tenemos aquí una operación. Esa operación es en escala, donde decimos a las filas, lo que haga es que venga y obtenga todas las líneas. En cada una de las líneas haga un split, en este caso por espacio, para poder separar las comas, para poder separar las palabras. Le decimos que mapee cada palabra encontrada de los espacios anteriores para poder obtenerlos. Y después de que me obtenga el resultado de la suma de las palabras. Entonces, ven de que eso es precisamente la sintaxis que nosotros vamos a tener. Operaciones adicionales que podemos hacer es agruparlas, desagrupar la información y además podemos establecer un nivel de paralelismo. Ese nivel de paralelismo es el que nosotros vamos a tener aquí presente. Desde el punto de vista de alto nivel, todos los pares ordenados pueden tomar un segundo parámetro. Ese segundo parámetro lo que me establece precisamente es la cantidad de tareas en paralelo que se van a ejecutar para cada una de las tareas. ¿Cuáles son los operadores del RDD? Esos operadores que nosotros tenemos acá van a ser de los más importantes: el mapeo, filtrado, agrupar, ordenar, unir, hacer un join, left outer join, un reduce, un count. Tenemos diferentes aspectos
que nos permiten estar manipulando los datos que están dentro de esta base de datos, que es una base de datos, como vamos a ver, es una base de datos en memoria distribuida. ¿Qué es lo que está teniendo en memoria? Los datos que obtuvo del HDFS. Para poder crear una aplicación con Spark, lo que ustedes necesitan es poder utilizar diferentes opciones. Una de las opciones es que ustedes hagan su programación con Scala o con Java. También pueden hacer con Python, que se puede ejecutar el programa con Python Spark Script, que eso es lo que les voy a mostrar dentro de poco. Aquí tenemos uno de los datos que nosotros vamos a tener aquí. Es primero generar el contexto. El que se ve más claro es el en Scala. Vamos a importar primero lo que sería toda la parte del Spark Context. Una vez que nosotros tenemos el contexto, le vamos a decir y leer cuáles son los archivos que vamos a estar cargando. Una vez que tenemos los archivos que estamos cargando, le vamos a decir que aplique una función. En este caso es de que cuente las palabras y guarde el resultado como un archivo de texto. ¿Para qué se puede utilizar el Apache Spark? Un ejemplo es precisamente para aparecer o implementar lo que sería el PageRank. El PageRank es el algoritmo implementado por Google para establecer las prioridades de las búsquedas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros tenemos que establecer el rango de una página. Necesitamos establecer el rango de una página. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos establecer puntuaciones a cada una de las páginas que nosotros tenemos. El algoritmo es muy sencillo. Cada vez que encontramos una referencia de una página hacia otra página, aumentamos su PageRank. Que eso es lo que estamos haciendo. Aquí contando las referencias. Cada vez va aumentando las referencias que podemos tener hasta tener un estado final que nosotros tenemos. Entonces, aquí la implementación que nosotros tenemos aquí es la implementación en Scala, donde establecemos cuáles son los enlaces, cuáles son los rangos, y ahora sí le decimos para cada una de las iteraciones que nosotros tenemos, que vamos a decirle es precisamente vaya leyendo todos los rangos, todas las referencias y vaya acumulándolas para poder establecer el resultado. Depende que es un conjunto de información bastante rápida, bastante reducida. Ese es el ejemplo en Scala. Aquí tenemos un ejemplo de comparación de este algoritmo de PageRank y está puesto en segundos. Por ejemplo, si se utiliza el Hadoop puro, nosotros vamos a tener un tiempo de ejecución, por ejemplo, en cantidad de máquinas, en 30 máquinas, estamos teniendo que el tiempo de ejecución es 171 segundos. Si está utilizándose con Apache Spark, el tiempo de ejecución es de 23 segundos. Si tenemos 60 máquinas, con Hadoop puro, el tiempo de ejecución es de 80 segundos, con Spark es de 14 segundos. Como podemos ver, se acelera mucho todo lo que sería el procesamiento con Spark. Igual aquí tenemos otros ejemplos de ejecución de algoritmos, como lo que sería si queremos ejecutar algoritmos de clustering o algoritmos de regresión logística o logarítmica. Entonces vemos de que con Spark igual siempre aumenta, digamos, la diferencia es bastante sorprendente en cuanto a lo que sería el desempeño que podemos lograr. Ahora sí, tenemos el otro punto que les habíamos mencionado, que era la parte de Shark. Shark lo que nos permite es poder ejecutar Hive sobre Spark. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hive es bastante bueno, sin embargo, el motor de ejecución de Hadoop hace que las consultas, aunque sean pequeñas, tarden mucho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Podemos tratar de extender Hive para que pueda ejecutarse dentro de Spark. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? La arquitectura de Hive normal es que tenemos un cliente, tenemos un driver, un parser, se ejecuta MapReduce que lee del HDFS.
Sin embargo, con Spark, vean que se ha incluido una capa más. En lugar de tener el MapReduce, vamos a tener aquí Spark como intermediario hacia HDFS. Entonces igual, se mantiene el mismo high, la misma sintaxis, pero tenemos Spark como intermediario para todo lo que sería la parte de los datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a hacer todo lo que sería el almacenamiento, igual en memoria de Spark para tener high, pero además empezamos y le damos un twist más, que sería la parte de almacenamiento columnar. El beneficio, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una aceleración de mínimo hasta 5 veces más rápido el acceso a los datos. De hecho, aquí vemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un HiveQL ejecutado. En este caso, sobre primero Hadoop normal está tardando 207 segundos. Cuando estamos almacenando con Shark nada más, o sea, el Shark normal sería 182 segundos, pero cuando tenemos la combinación de Shark con Cache, que en este caso sería con Sharp, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Tenemos un aceleramiento completo. Entonces, vean, desde el nativo Hive normal, que sería 207 segundos, puede ser bajado hasta tener una ejecución de 12 segundos. Igual, aquí tenemos otro query, otro ejemplo de un query, donde igual, si tenemos aquí Hive normal, sería 447 segundos. Pero si estamos hablando con Shark, con caché en memoria, estamos hablando de 126 segundos. Entonces estamos hablando de aproximadamente una cuarta parte del tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos en la ejecución de el Hive. También se puede utilizar el Spark Streaming para ejemplo de todo lo que sería los flujos de información que se están consultando. Aquí lo que tenemos aquí es un ejemplo de Twitter, donde también podemos ver cuáles son las diferentes opciones que nosotros tenemos para hacerlo. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos con esto, con el manejo de tweets? Aquí el número es bastante grande. Se pueden procesar alrededor de 42 millones de registros por segundo cuando tenemos un clúster de 100 nodos. Entonces ven de que el rendimiento es bastante amplio. Recordemos el stack del software que nosotros vamos a tener aquí. Cuando estamos hablando de Spark, precisamente él está hablando con S2, con Apache Mesos, con Yarn. Tenemos Hive sobre Spark y tenemos Spark Streaming. Tenemos diferentes componentes que están relacionados dentro de ellos. En conclusión, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos precisamente que vamos a tener una gran ventaja, donde nosotros tenemos todo lo que sería el Apache Spark, que tiene un API completamente rico para el análisis de datos y que nos acelera las aplicaciones hasta un 100%, más de 100 veces. Y que tiene todo lo que sería el apoyo de las distintas empresas. Con esto voy a empezar a compartirles aquí mi escritorio. Vamos a ver si les puedo compartir. Vamos a ver primero si puedo compartir solo un programa o si tengo que compartir el escritorio completo. Aquí tienen que estar viendo mi explorador. Dentro de este explorador, lo que yo estoy entrando aquí es a Hortonworks. ¿Por qué es que estoy entrando a Hortonworks?
Si ustedes quieren empezar a trabajar con todo lo que sería Apache Spark, ustedes van a tener que hacerlo con alguna implementación. Una opción es que ustedes lo empiecen a hacer únicamente con Hadoop. Vienen, lo instalan y además pueden instalar Apache Spark como un complemento para Hadoop. Pero si quieren empezar a utilizar ya una instalación ya previamente instalada, lo pueden hacer con el HDP, que es el Horton Data Platform. El Horton Data Platform lo que nos permite es poder hacer ese tipo de operaciones. Algo importante, no todas las versiones de el Hortonworks soportan todo lo que sería el Yarn, además de soporte de todo lo que sería el Spark. La versión que soporta el Spark y que ya viene preconfigurada es la versión 2.3, que es en la que le estoy dando clic acá. Cuando ustedes le dan clic ahí, se les va a desplegar la versión de el Hortonworks Data Platform 2.3. Esa versión ya viene incluida todo lo que sería el Apache Spark. Ustedes lo único que tienen que hacer es empezar a utilizarlo. Le dan clic aquí en Download and Install. Dentro del Download and Install, vean que aquí está, es el 2.3. Lo van a poder descargar para VirtualBox o lo van a poder descargar para lo que sería VMware. Entonces, esa es la opción. Si quieren empezar a trabajar con Apache Spark, igual lo van a tener que hacer mediante todo lo que sería la parte de el Hortonworks. Dentro del Hortonworks, ustedes pueden buscar aquí, hacer una búsqueda. Spark. Y van a entrar aquí. A todo lo que sería el Apache Spark. Dentro del Apache Spark, como les estaba mencionando, lo que nos permite es precisamente una forma de manejo de datos en memoria, y ese manejo de datos en memoria puede ser accedido desde Scala, desde Java o de Python, y que corre dentro del Apache Hadoop Yarn, que permite que esté integrado. De hecho, aquí pueden ver aquí la presentación que les dije anteriormente, que es precisamente cómo poder ver la parte del Apache Spark. Entonces, igual lo pueden venir y descargar sin ningún problema. Ahora, cuando empiezan a trabajar con el Apache Spark, la mayoría de los casos o la mayoría de las opciones se hacen mediante todo lo que sería PuTTY o el SSH. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que precisamente poder venir y capturar o descargar el PuTTY. Una vez que ustedes lo tienen descargado y lo ejecutan, van a tener que empezar a conectarse a su instancia. ¿Cómo se van a hacer y conectar? Cuando se conectan al PuTTY, les va a preguntar precisamente todo lo que serían las opciones de conexión. Dentro de esas conexiones de conexión van a poder venir y conectarse. Vamos a ver aquí si puedo compartirles el escritorio completo.
Me confirman si están viendo el escritorio o no. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es la consola de PuTTY. Yo ya me he conectado a el Hortonworks. De hecho, aquí que lo pueden ejecutar en VMware o en VirtualBox, que está soportado. Entonces, una vez que ustedes están conectados al Sandbox, ustedes van a poder empezar a interactuar ya directamente con todo lo que sería el Spark. Lo primero que tienen que recordar es que para que esto les funcione, tienen que tener el Spark precisamente o el HDP 2.3 o superior. Entonces, una vez que ustedes están conectados, van a tener que traer algunos datos. En este ejemplo, nosotros tenemos aquí algunos datos que vamos a empezar a cargar. Entonces, el ejemplo inicia o el demo inicia con que nosotros vamos a querer tener información que después vamos a querer poder cargar en memoria y poder después parsear. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es precisamente obtener algunos datos. Esos datos los obtenemos con este comando. Vean que aquí le estamos haciendo un wget. Prácticamente lo que estamos haciendo es obteniendo información de internet. Es un get normal y me genera un archivo. Ese archivo que me generó es conocido como Hortonworks. Eso tiene información acerca del wiki. Pero es un archivo que está en este momento dentro de la consola, dentro de la consola o el sistema de archivos de el Linux que nosotros estamos ejecutando acá. Lo que tenemos que hacer ahora es que vamos a empezar a parsear esta información con Spark. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir y guardar esta información, pero dentro de HDFS. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la ejecución del comando hd Hadoop File System -put. Le decimos que queremos guardar el archivo Hortonworks precisamente dentro de nuestro sistema. Aquí lo vemos. Tenemos Hadoop File System -put. ¿Cuál es la fuente y cuál es el destino? La fuente es el Hortonworks que acabamos de descargar y el user que lo guarde dentro de un directorio Hortonworks. Vamos a decirle que lo ejecutemos. Ya el archivo fue cargado. Lo que sigue ahora es poder empezar a interactuar con Spark. Una opción es poder hacerlo con el Python Spark. Esta es la diferencia cuando ustedes estén ejecutando la versión 2.3. Si ustedes lo ejecutan con una versión 2.2, 2.1 del Hortonworks, ustedes no van a poder ver esa información, sino que van a tener que hacerlo precisamente descargar la versión que es. Aquí vemos de que ya me ejecutó bien el ambiente del Python Spark, que es la consola, para poder estar administrando. Una vez que nosotros tenemos el Python Start, que se nos mostró, tenemos que crear un contexto. El contexto lo creamos precisamente declarando una variable, que serían las líneas, y le decimos que queremos leerlo de un archivo de texto, que sería de un archivo que está en HDFS, que es en el Hadoop File System. Si nosotros vemos acá este comando lo que me está diciendo es precisamente mis líneas, le decimos del contexto, lea un archivo que está en el Hadoop File System. Aquí nos dice, perfecto, hemos creado este señor. Aquí lo que hemos creado es un contexto, un Spark Context, para poder leer la información. Una vez que nosotros tenemos el Spark Context, también hemos inicializado todo lo que sería el RDD. Ahora, una vez que tenemos el RDD inicializado, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer? Podemos empezar a hacer y trabajar ya sería con el filtro o establecer los mapeos. Aquí tenemos uno, este filtro. Voy a limpiar un poco acá para que se vea bien.
este es el filtro que se está ejecutando, y me está diciendo mis líneas filtradas sería donde el tamaño sea mayor a 0. Entonces hemos generado un filtro, esa es una de las transformaciones. Vean que ahora todos los datos ya están en memoria, eso es lo que estaba haciendo. Le puedo decir precisamente que me diga cuántas son las líneas de los logs ya filtrados. Se está ejecutando algo parecido a un MapReduce y me da un resultado, me dice que son 320. Lo que si yo quiero, vean de que si ustedes estuviesen ejecutando esta misma operación, pero con un MapReduce normal, esto tardaría mucho más. Vean que aquí está tardando 1.3 segundos. Usualmente, cuando ejecutamos este mismo comando en un MapReduce normal, que va a tener que ir a leer de discos, hacer toda la distribución, tarda alrededor de unos 60 segundos, una operación tan sencilla. Por eso es que dice que tiene algo mucho más fácil. Entonces, ven, ese es lo que sería la interacción con el shell mediante Python script. También podemos hacerlo mediante otro tipo de información. En este caso sí estoy usando varios hilos de ejecución, es de donde nosotros estamos estableciendo que son los diferentes parámetros. Y aquí lo estoy ejecutando mediante todo lo que sería el Python script. La otra opción que nosotros tenemos para estar trabajando con el Hortonworks es precisamente poder empezar a interactuar, pero ya directamente con otros elementos. Dentro de estos elementos es estar trabajando con el Spark Shell. El Spark Shell, que es el otro elemento que les estaba mostrando, es el Spark Shell. Vamos a ejecutarlo. Aquí va a empezar a levantar todo el shell para poder interactuar con Spark. Vamos a esperar que termine. Vean que aquí empezamos con el Spark Shell y lo que nos da precisamente es un prompt que dice escala. ¿Qué quiere decir? De que todos los diferentes datos o las instrucciones que tenemos que empezar a ejecutar tienen que ser a partir de este momento con escala. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que crear el contexto, tal y como lo vimos aquí en el curso. Tenemos que crear el contexto. Entonces, ¿cómo creamos el contexto? El contexto lo hacemos precisamente a la hora de digitar el siguiente comando. Vamos a decirle valFile igual a sc.textfile. Ese textfile lo que me obtiene es precisamente un parámetro. En este caso, el parámetro es una referencia al HDFS que hace referencia al sandbox y a un CSV, que es un archivo de texto que yo ya había subido previamente al sandbox. Entonces, hemos establecido el contexto. Lo que me dice es que sí, pudo cargarlo, hemos creado el contexto. Si ustedes pueden ver aquí, dice precisamente el RDD, que ya fue creado. Ahora lo que voy a decirles es que ya está creado ese RDD, que lo que pueden ver es precisamente lo que hizo fue leer ese archivo de texto y ponerlo dentro del caché RDD de Spark, que es precisamente llévelo a memoria. Una vez que ya está en memoria, podemos empezar a hacer las diferentes consultas hacia esta información. Por ejemplo, le puedo decir haga un print line que me obtenga cuáles son las diferentes opciones. Vean que aquí se está levantando un proceso. Aquí está la información. Si vemos aquí, lo que le estoy diciendo es haga un print line voy a buscar aquí el inicio. Aquí está el inicio. Se le está diciendo haga un print line. Entonces se está empezando a ejecutar el Spark Context. Se está haciendo un scheduler. Se está diciendo que es un memory store, que es el text file. Y después viene aquí los resultados.
Esto es un resultado de la información que está en ese archivo, que son logs. Esos logs en realidad lo que tienen es información acerca de algunos URLs y además información acerca de los diferentes países. Ven, aquí está otro archivo. Ven, eso es lo que está haciendo. Una vez que nosotros tenemos esta información, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos empezar a ver y filtrar esa información. Esa información lo podemos filtrar mediante un comando. En este caso aquí lo tenemos, ese es val filter, que sería una variable ya filtrada, nos dice precisamente que nos diga que filtre todos aquellos filas donde o información de datos donde el tamaño es mayor a 0. Le damos clic ahí y nos dice, sí, habíamos generado un val filter. Nosotros tenemos aquí dos particiones de RDD y nos dice que tenemos un resultado de 23, que son las filas que hemos generado. También le puede decir precisamente de que haga otra operación. Si ustedes ven aquí, esta información está separada. Tenemos diferente información, tenemos comas. Aquí tenemos un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos que están separados por coma. Y aquí el quinto elemento es el estado. Entonces, imagínense que yo le pueda decir, es que igual quiero empezar a procesar estos archivos, pero dentro de esos archivos quiero crear un filtro donde yo pueda obtener esos estados. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer un mapeo. Y ese mapeo le digo que haga un split, donde obtenga a través de la posición 5. Entonces, si nosotros vemos aquí el comando, nos dice, las llaves es el filter map, donde va a decir primero, va a ser un split, separado por comas, como les mostré anteriormente. Sobre esa información voy a hacer otro mapeo y obtenga el quinto elemento. Una vez que nosotros tenemos esto y lo hemos ejecutado, vamos a tener aquí el resultado. Si queremos ver cuál es la información de los keys que él encontró del mapeo y de todo lo que sería la opción, vamos a ejecutar ese otro comando que diga para todas las llaves que ha recolectado, para cada una de ellas, haga un print screen. Dentro de estos vemos aquí algunos de los elementos. Fue Florida, Nueva York y California. También podemos venir y decirle que nosotros, con base en ese elemento que hemos generado, queremos crear un key value pair. ¿Cómo lo hacemos? Le hacemos aquí. Decimos que es el state count, keys.map, que me obtenga y me genere este señor. Si queremos ver aquí esa información, podemos hacer otro filtro para después poder contarlo. Damos otro filtro y le decimos, precisamente ahora sí, imprima el resultado. Entonces aquí nos dice cuántas veces aparece Nueva York, cuántas veces California, cuántas veces aparece Florida, que es el key value pair que nosotros tenemos. Entonces ven de que aquí esta es la manipulación que nosotros podemos hacer con diferentes elementos. Quiero que vean y noten que cada uno de estos comandos ejecuta bastante rápido, precisamente por estar en memoria. Esto mismo lo pudimos haber hecho con las partes de Hadoop y con HDFS directamente, pero el MapReduce sería mucho más lento. Esta es la pequeña demostración que les tenía. Si ustedes ven, es precisamente bastante directa lo que nosotros tenemos. Vamos a volver aquí a la presentación. Ya la presentación ya la habíamos finalizado. Como pueden ver, como parte del resumen, lo que hace el Apache Spark es precisamente montarse sobre todo lo que sería Hadoop para poder leer la información que está en el HDFS o cualquier otro sistema de archivos y poder levantarla precisamente en memoria. Y una vez que ya está en memoria, el lenguaje por excelencia para poder consultar esa información es Scala. Si ustedes vieron, los comandos de Scala son bastante directos, en donde nosotros podemos decirle carga información desde archivos de texto, cree el RDD
Una vez que está el RDD, vamos a poder generar y aplicarle una serie de operadores, que serían los filtros, para poder obtener la información. Y poder obtener los resultados. Si ustedes ven los resultados, están en segundos. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Pueden analizar gran cantidad de información, pero rápidamente. Igual, les recuerdo, si quieren empezar a probar estos comandos de Apache Spark, lo que les recomiendo es que lo hagan con el HDP 2.3 de Hortonworks, ya que lo trae ya previamente configurado.